Que el Señor les siga bendiciendo y guardando, mis amados hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 4. Hechos 8, del 1 al 4, y dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú cumples la misión con la cual tú estás implementando tu reino entre los hombres. Gracias, Padre, por hacernos parte a tu iglesia en el cumplimiento de esta misión. Ayúdanos a ser fieles, Padre, fieles en proclamar tu evangelio. En tus manos ponemos este tiempo. Úsame, Señor, me pongo en tus manos. Que sea tu voz y no la mía, la que quebrante los corazones y nos impulse, Señor, a ser más fieles a ti y a tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cuando Dios saca a su iglesia de la zona de confort. Ese es el tema del día de hoy, hermanos. Cuando Dios saca a su iglesia de la zona de confort. Todas las personas e incluso organizaciones corremos el riesgo de caer en algún momento en lo que se denomina como la zona de confort. ¿Qué es esto como la zona de confort? Bueno, es un término que de reciente aparición, pero hay varios autores, y aquí voy a citar a Iñaki Cabato, que es un colaborador de un blog sobre estos temas, y él da una definición de lo que es la zona de confort. Escuche, cito: la zona de confort se refiere a un estado mental donde la persona utiliza conductas de evitación del miedo y de ansiedad en su vida diaria, utilizando un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante sin asumir ningún riesgo, es decir, con el piloto automático. Es un espacio personal compuesto de estrategias y actitudes que utilizamos a menudo y con las que nos sentimos confortables, instalándose en nuestra manera de actuar, porque nos sentimos seguros. Es una zona que solo abarca lo conocido. Ese ambiente donde estamos a gusto y nos hace sentir seguros porque todo está bajo nuestro control. Pero la pasividad y la rutina provoca apatía y vacío existencial, impidiendo el crecimiento personal al renunciar a tomar iniciativas que ensanchen los límites de esa zona. Hasta aquí la cita de Iñaki respecto a esto que se ha denominado, y seguramente ustedes han escuchado el término, zona de confort. Muchas veces en los trabajos o en alguna organización te dicen, bueno, no caigas en la zona de confort. Tanto las personas como las organizaciones, y por supuesto, hermanos, las iglesias, podemos caer en esta actitud mental de refugiarnos en nuestra zona de confort. La iglesia de Jerusalén era una iglesia grande, muy numerosa. Incluso podríamos compararla desde el punto de vista numérico con estas mega iglesias del día de hoy. La iglesia de Jerusalén tenía ya un liderazgo, tenía una estructura organizacional, tenía los apóstoles, tenía ya al grupo de los 7 diáconos, y empezaba a ser una iglesia con gran influencia, teniendo gran influencia en la sociedad, en los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Pero con todo y eso, esta iglesia había asumido una actitud que podríamos decir que la iglesia había caído ya en entrar en la zona de confort. El Señor les había dicho en Hechos 1:8, hermanos, que ellos serían testigos. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta ahora su testimonio no había rebasado los límites de la ciudad de Jerusalén.
Y al parecer, hermanos, por lo que vemos en el texto bíblico, no tenían intenciones, no había ningún proyecto misionero de cumplir con la gran comisión tal como el Señor la había mandado. No tenían ningún proyecto misionero de alcanzar a otras regiones o a otras etnias. Este capítulo 8, hermanos, marca una de las grandes divisiones del libro de los Hechos. Recuerde, el bosquejo de Hechos es Hechos 1:8. Ese es Hechos, en resumen, es Hechos 1:8 y nos da el bosquejo. Me seréis testigos en Jerusalén. Bueno, los primeros 7 capítulos de Hechos nos hablan del testimonio de la iglesia en Jerusalén. Pero a partir del capítulo 8 está el testimonio de la iglesia en Judea y en Samaria. A partir del capítulo 8. Y vamos a ver, hermanos, qué métodos y qué instrumentos utilizó Dios para que la iglesia pasara en esta estructura de círculos concéntricos, de avanzar hacia el siguiente radio, a la siguiente esfera geográfica y étnica, rebasar los límites en su testimonio de la ciudad de Jerusalén. Este pasaje nos habla de que Dios utilizó soberanamente el método de la persecución. El instrumento que utilizó Dios para movilizar a su iglesia y sacarla de la zona de confort fue un hombre llamado Saulo de Tarso. Pero bien pudiésemos mencionar también que Saulo no actuaba solo. Él necesitaba las credenciales o las cartas que le daban el sumo sacerdote. Es decir, podemos mencionar que el instrumento era Saulo y el Sanedrín, las autoridades judías. Y en tercer lugar, este pasaje también nos habla del propósito que tenía Dios detrás de todo esto. ¿Cuál era el propósito de Dios al mover a su iglesia de su zona de confort, hermanos? Era que dieran testimonio, el que cumplieran la gran comisión. Vamos a ver en primer lugar el método que utilizó Dios. Dios utilizó soberanamente el método de la persecución. Voy a leer el primer versículo del capítulo. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Esta puede ser, hermanos, el último versículo, la última expresión del capítulo 7, porque es como concluye la narración de la lapidación de Esteban. Ya se había mencionado que los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven. Para esta época, para ese tiempo, Saulo pues era un joven. No podemos hablar de hacer mucha especulación en cuanto a su edad, pero era joven. La Biblia dice que era un joven, pero Saulo dice aquí que consentía, quiere decir que estaba de acuerdo. ¿Sí? La palabra aquí que se utiliza, hermanos, es que le agradaba. Aunque él no arrojó probablemente ninguna piedra contra Esteban, él estaba de acuerdo en que él debía de morir. Ahora, ¿qué le llevaba a estar de acuerdo con la muerte de Esteban? Era su celo. Que cuando él, después convertido ya en el gran apóstol Pablo, y recordaba su vida pasada, él hablaba de un celo. Y el celo religioso es muy peligroso cuando no está basado en la palabra de Dios. Por supuesto que hay momentos y hay ocasiones en que se debe mostrar celo, hermanos. Pero cuando el celo religioso te lleva a pensar que alguien no merece vivir, es un celo religioso enfermizo. Dios nunca nos llamará a eso como iglesia, como pueblo de Dios. Eso generaciones futuras no lo entenderían. Generaciones futuras del cristianismo, lamentablemente, pasarían de ser en siglos posteriores, de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia perseguidora. Pero aquí vemos que Pablo, todavía llamado Saulo, consentía, estaba de acuerdo en que un hombre hubiese sido muerto por sus convicciones cristianas. Sigue diciendo este pasaje: en aquel día hubo una gran persecución. Note, hermanos, la palabra gran, el adjetivo gran. No fue solamente una persecución como lo que ya habían visto en algunos momentos, cuando la curación del cojo, por ejemplo, que llevaron a Pedro y Juan ante el Sanedrín, o cuando después llevaron a todos los apóstoles ante el Sanedrín. Aquí se desató una gran persecución. Quiere decir que fue generalizada. No era solamente dirigida al liderazgo,
no fue una persecución dirigida a los apóstoles, sino a todo aquel que se llamase seguidor de Jesús, seguidor de este camino. Jesús anticipó que su iglesia y sus seguidores serían perseguidos. En Mateo 10:16 Jesús dijo: He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, cuídense de los hombres, porque los van a entregar a los concilios y en sus sinagogas los van a azotar. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, hermanos, la persecución es un elemento que habría de acompañar a la iglesia en muchas épocas de su historia. Ser un discípulo de Jesús, y escucha esto, hermano, no importa si tú eres un hermano cristiano de muchos años en el cristianismo o eres un nuevo creyente, ser cristiano es estar dispuesto a ser perseguido por tu fe. Durante la época del Imperio Romano, por lo menos hubo 10 persecuciones oficiales, es decir, encabezadas por el mismo emperador romano en turno. Y esto, hermanos, sin mencionar las persecuciones más locales que había que enfrentaban algunas iglesias locales por la comunidad judía en sus localidades. Pero hoy en día la iglesia de Cristo sigue siendo perseguida. Al menos 50 países del mundo en la actualidad, hermanos, se puede considerar que la persecución contra los cristianos en estos 50 países se puede considerar desde alta, muy alta o extrema. Y las motivaciones que se han observado en estos países para la persecución de los cristianos van desde el extremismo islámico, la opresión comunista y el nacionalismo religioso y el totalitarismo. Hermanos, de hecho debemos tener siempre en nuestras oraciones a la iglesia perseguida. En lo individual, en lo familiar y a nivel iglesia, debemos siempre tener en mente a los hermanos que están en persecución. Por cierto, nuestro país está dentro de los países con mayor persecución contra el cristianismo. Dice el versículo 1, sigue diciendo: hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos las escrituras debemos tener cuidado al momento de interpretar y conocer también el uso de figuras lingüísticas que se utilizan y que son válidas en todas épocas. Aquí, al parecer, hermanos, si leemos rápidamente, pudiésemos pensar que después de ser una iglesia de miles, nada más se quedaron los 12 apóstoles ahí. Pero vemos más adelante por el contexto que al decir todos, hermanos, quiere decir que la gran mayoría de los miembros de la iglesia tuvieron que abandonar la ciudad de Jerusalén. También, hermanos, el pasaje nos sigue diciendo, y nos puede sonar extraño un tanto el que Lucas hace referencia a la iglesia que estaba en Jerusalén. Obviamente, cuando se escribió el libro de los Hechos, hermanos, Lucas, ya lo vimos en la introducción, escribe este libro muy seguramente cuando Pablo está siendo encarcelado en Roma. Para esa época prácticamente había iglesias locales en todo, a lo largo y ancho del Imperio Romano. Pero el hecho de señalar, hacer referencia a que la iglesia estaba en Jerusalén, tiene un propósito muy importante para nuestro estudio, hermanos. Veamos que aquí Lucas está atrayendo al lector al bosquejo de su libro. Lucas está haciendo referencia a Hechos 1:8. Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note, hermanos, cómo hay un paralelismo grande entre Hechos 1:8 y Hechos 8:1. Por cierto, alguien ha dicho, y creo que tiene razón, cuando tú no cumples con Hechos 1:8, Dios te va a mandar Hechos 8:1, a fin de que cumplas Hechos 1:8. Es decir, cuando tú no eres testigo en Jerusalén, en toda Judea y hasta el último de la tierra, Dios te va a mandar persecución para que empieces entonces
a dar testimonio. Cuando una iglesia no es fiel en testificar del Señor en su localidad, en su ciudad, entonces Dios se va a encargar de tomar algunas medidas para que la iglesia sea fiel en cumplir con su obra misionera. Toda iglesia local le tiene que llegar este tiempo en el cual Dios le da un pequeño empujón. Escuchaba la anécdota de un hombre millonario que tenía una gran empresa, muchas empresas, y llevó, aparte a un grupo de su equipo más cercano, sus colaboradores, a su casa. No sé si esto fue real o simplemente es una ilustración, pero cae muy bien aquí para lo que estamos viendo. Llevó a este grupo a su mansión, es obviamente una mansión grande, con pues, muchas habitaciones, canchas, etc. Y los llevó a una alberca. Y les dijo, a ver, aquí en esta alberca tiene tanta profundidad y en el fondo hay de todo tipo de animales. Hay cocodrilos, hay pirañas. Así que para ser exitoso en la vida se necesita valor. Así que yo aprecio mucho el valor en mis colaboradores. Aquel de ustedes que se aviente a la alberca y nade de un extremo al otro y salga con vida, yo le voy a regalar la mitad de mi fortuna. Y entonces inmediatamente se ve como alguien cayó al agua y empezó a nadar rapidísimo, llegó al extremo y salió mojado, y le dijo el dueño de la casa, de la mansión aquella: oye, felicidades, qué valor, ¿qué quieres decir después de haber realizado tal hazaña? Y él lo único que dijo fue: nada más quiero saber quién fue el que me empujó. Bueno, Dios aquí le está dando un empujón a la iglesia de Jerusalén, que hasta ahorita había permanecido en su zona de confort. Es mucho mejor, hermanos, que una iglesia intencionalmente y voluntariamente busque el expandir el testimonio de Jesús más allá de la localidad. Es mejor eso a que Dios mande a su iglesia fuera de su voluntad a través de una persecución. Miren, el misionólogo Ralph Winter dice lo siguiente al respecto de lo que estamos hablando. Existen buenas bases para suponer que la fe cristiana se propagó en muchas áreas mediante el mecanismo del ir involuntario. Note esta frase, del ir involuntario. Tan solo porque los cristianos eran dispersados por las persecuciones. Fin de la cita. ¿Qué dijo Jesús? Por tanto, vayan y hagan discípulos. Bueno, pues vayan muchas veces se cumplió de forma involuntaria. Y aquí estamos viendo un ejemplo en Hechos capítulo 8, hermanos. Fue la persecución, fue el empujón que Dios usó para que la iglesia empezara a hacer su obra misionera. Y esta frase de Winter me impacta mucho, el ir involuntario. Ahora, hermanos, es inevitable comparar lo que Dios hizo aquí en la iglesia de Jerusalén en Hechos 1:8 con lo que Dios está haciendo con su iglesia en el siglo XXI, en este año 2020, año de pandemia. Así será recordado ya, el año de la pandemia. Dios nos está sacando a su iglesia del siglo XXI de nuestra zona de confort. Y el método que está utilizando, por lo menos en el contexto mexicano, no es la persecución, hermanos. Es una pandemia. No estamos siendo expulsados de nuestras comunidades, pero sí estamos lejos de nuestros templos, de los lugares donde nos reunimos. Al fin de cuentas, hermanos, Dios nos está moviendo de nuestra zona de confort. Los cristianos de Jerusalén seguramente, hermanos, extrañaban su lugar preferido ahí en el pórtico de Salomón. Los cristianos que fueron esparcidos extrañaban esas reuniones multitudinarias en el ala oeste del templo. Extrañaban las predicaciones de los apóstoles y las enseñanzas. Los cristianos, ahora que estaban siendo esparcidos por Judea, por Samaria y por otras regiones, hermanos,
Extrañaban esas reuniones en casa, esos ágapes y esas celebraciones de la Cena del Señor. Ahora tenían que aprender a ser iglesia en circunstancias diferentes. Pero tenían que seguir siendo iglesia de Cristo. Hermanos, Dios nos va a mover muchas veces de nuestra zona de confort. Y estoy convencido que esta pandemia tiene un propósito para la iglesia de Jesús. Por supuesto, nosotros también extrañamos los cultos, donde toda la iglesia está reunida. Extrañamos mucho el poder estrecharnos la mano, darnos un abrazo fraternal, hermanos. Todo eso lo extrañamos. Y es necesario. Pero la misión de la iglesia no se ha detenido. Tenemos mucho, hermanos, que aprender. Y mucho que aprender a ser iglesia en una nueva circunstancia. Y a seguir cumpliendo la gran comisión en medio de las circunstancias nuevas que estamos viviendo. Así que Dios también nos está sacando de nuestra zona de confort a la iglesia del siglo XXI. El instrumento. Ahora ya vimos el método. ¿Cuál fue el método que Dios utilizó para la iglesia de Jerusalén, hermanos? Fue la persecución. ¿Cuál es el método que está utilizando con nosotros? Es una pandemia. Ahora veamos el instrumento. El instrumento en esta ocasión fue un joven llamado Saulo de Tarso. Saulo, hermanos. Versículo 8 dice, y Saulo asolaba la iglesia. Esta palabra asolaba, hermanos, note. Saulo asolaba la iglesia, mas no desolaba la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba cumpliendo, en medio de la persecución, la gran comisión del Señor. Esto quiere decir que estaba persiguiendo, que estaba maltratando. Esa es la idea de la palabra asolar. ¿Quién era Saulo? Su nombre era equivalente al nombre Saúl, el nombre hebreo Saúl del Antiguo Testamento. Saulo era originario de la ciudad siciliana de Tarso, en el país que hoy es Turquía. Él era un judío de la diáspora que tenía ciudadanía romana por nacimiento. Era un hombre culto. Conocía perfectamente la cultura griega y el idioma griego. Era además un hombre académicamente preparado. Pertenecía a la secta judía más ortodoxa, la de los fariseos. Y de hecho su preparación académica y teológica, hermanos, estuvo bajo la dirección directa del más grande teólogo y rabino del judaísmo de la época, Gamaliel. Como ya hemos mencionado, seguramente pertenecía a la sinagoga de los de Sicilia, que ya vimos que eran uno de los que estaban disputando con Esteban, y por eso le tocó presenciar todos los acontecimientos que llevaron a la muerte del primer mártir. Saulo, este joven, se constituyó en el protagonista de esta gran persecución contra la iglesia. Y sin saberlo, y sin proponérselo, hermanos, Saulo, con esta persecución, estaba alentando la obra misionera en otras regiones. Saulo estaba con su persecución alentando y llevando el evangelio a otras partes. En Hechos 8, Dios quiso sacar a su iglesia, hermanos, de su zona de confort. Y utilizó para ello la persecución. Y utilizó también a un instrumento humano, a Saulo de Tarso. Y por supuesto, como ya dijimos, a todo el Sanedrín, a todas las autoridades que conformaban este concilio. Autoridades religiosas judías. Hoy en día, hermanos, Dios también nos está moviendo de nuestra zona de confort. Tenemos que reconocerlo, hermanos. Y está utilizando como método una pandemia. Y está utilizando como instrumento, hermanos, a estas medidas muy necesarias, a las cuales nos sujetamos con toda responsabilidad, medidas necesarias de confinamiento para evitar contagios. Ese es el instrumento. Por supuesto, medidas que vienen dictadas desde las autoridades civiles, hermanos. Y pensemos un momento en esta similitud, hermanos. ¿Qué actitud pudo haber tomado la iglesia de Jerusalén ante la persecución de Saulo? Bueno, la iglesia pudo haber enfrentado a Saulo
en mostrar cierta valentía y decir con un escrito, ¿no? Teológico, refutar a Saulo. Bien lo pudo haber hecho. La iglesia pudo haber también buscado apoyo de las autoridades romanas para garantizar su libertad. Pudieron haber demandado a Saulo y al Sanedrín por atentar contra su libertad de creencia, pero nada de eso hizo la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén entendió que Dios estaba obrando en medio de esta persecución y decidieron tomar a Dios el control. Las iglesias, hermanos, hoy muchas han asumido actitudes equivocadas ante el instrumento que Dios ha utilizado para movernos como iglesia de nuestra zona de confort y llevarnos a cumplir con la gran comisión. Iglesias hacen comunicados señalando al gobierno como represor de la libertad de creencia por restringir los cultos públicos. Hermano, esto no es persecución. Nosotros no lo entendemos así. El hecho de que el gobierno dicte medidas de confinamiento y de evitar en ciertos momentos las congregaciones, incluso dentro de los templos o de los sitios de culto, hermanos, no es persecución religiosa. No lo interpretamos así. El gobierno no quiere tener el control de las iglesias. Probablemente algunos sectores sí quieran revivir muchas épocas del pasado, hermanos, pero el contexto actual no nos permite verlo o interpretarlo de esa manera. Muchas iglesias también andan buscando amparos legales para tener abiertos sus templos sin restricciones, hermanos. Qué pena enterarnos de casos de congregaciones, hermanos, que muchas de ellas ejemplares en muchos otros aspectos, pero que andan en líos de abogados con las autoridades a las cuales Dios nos manda estar sujetos, hermanos, y con tal de continuar con una rutina, con tal de resistirnos a ese mover de Dios de sacarnos de nuestra zona de confort. ¿Qué es eso, hermanos? Eso no es valentía lo que hacen estas iglesias. Eso se llama irresponsabilidad en todas sus letras. Y en última instancia, hermanos, esa actitud es un pecado. Es una actitud pecaminosa porque viola varios de los mandamientos expresos de Dios. En primer lugar, hermanos, viola el principio y mandamiento del Señor de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo sé que participar en una actividad o fomentar alguna actividad colectiva puede representar un riesgo para un contagio de alguien y que ese contagio puede llevarlo incluso hasta la muerte, hermanos, eso no es amar al prójimo. En segundo lugar, viola el principio y el mandamiento de valorar la vida humana como portadora de la imagen de Dios. Y en tercer lugar, viola el principio de sujetarse a las autoridades. Estas iglesias que han asumido una actitud de desafío ante el gobierno, hermanos, enarbolan una frase bíblica que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, estamos de acuerdo con eso, hermanos. Ahora apliquemos ese principio. Justamente tomemos esa frase. Nosotros como iglesia, hermanos, hemos decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay hombres, hermanos, maestros de Biblia, líderes de iglesias que están diciendo: desafía al gobierno y congréguense sin restricciones. Entonces, ante esos mandamientos de hombres, ¿qué actitud vamos a asumir, hermanos? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Desobedece a esos hombres y obedece a Dios. Ama a tu prójimo. No hagas cosas que puedan derivar en un contagio y en la muerte de personas. Y entre esas cosas incluye, hermanos, el congregarse masivamente y sin restricciones. Y en tercer lugar, sujétate a las autoridades. No hacer esto, hermanos, es pecado y es estar en rebeldía con Dios. ¿Quieres obedecer a Dios antes que a los hombres? Haz estas cosas. Y en tercer lugar,
veamos cuál fue el propósito de Dios al sacudir a su iglesia y moverla de su zona de confort. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, ¿para qué existe la iglesia cristiana? Existe para esto, para ir por todas partes y predicar el evangelio. Si un grupo de creyentes se reúne de manera semanal todos los domingos, pero no está activamente e intencionalmente predicando el evangelio y no tiene ningún programa establecido misionero para llevar el evangelio más allá de los límites de su localidad, esa iglesia sigue aún en su zona de confort. Jesús va a usar diferentes métodos para hacer que su iglesia cumpla con la gran comisión. En este caso de la iglesia de Jerusalén utilizó la persecución y hoy está utilizando, como ya lo dijimos, una pandemia. Dios nos está moviendo a su iglesia del siglo XXI y determinó hacerlo con la pandemia del COVID, hermanos. Y con las restricciones que está poniendo el Estado, nos ha sacado de los templos. Y al igual que lo ocurrido en Hechos 8, el propósito es el mismo, hermanos. Que la iglesia cumpla con la gran comisión. Cuando Dios, hermanos, permite que una iglesia pase por pruebas y tribulaciones, no debemos preguntarnos por qué Dios permitió esto. Debemos preguntarnos para qué permitió esto. Muchas iglesias se resisten a que Dios los saque de su zona de confort. Muchas iglesias hoy, hermanos, están anhelando que todo esto de la pandemia pase para regresar al templo y continuar con la misma rutina de siempre y seguir siendo la misma iglesia de siempre que no cumple con la gran comisión. De hecho, de esas cosas, de esa pasividad es de la cual Dios nos está sacando. La iglesia de Cristo no puede ser la misma después de esta pandemia de COVID, hermanos. No podemos ser los mismos. El gobierno ha hablado y ha acuñado una frase llamada la nueva normalidad y habla de regresar a la nueva normalidad. Bueno, ¿cuál va a ser la nueva normalidad de nosotros como iglesia? Si una vez que acabe la pandemia, la iglesia sigue siendo la misma, teniendo la misma rutina, su misma inactividad y pasividad evangelística y misionera, entonces no entendimos el propósito que Dios tuvo al mandarnos esta pandemia. En una ocasión, un grupo de turistas visitó un taller de orfebrería, seguramente he escuchado esta anécdota, y pasaron por la zona de los hornos y terminando el recorrido le preguntaron al orfebre: ¿cómo sabe en qué momento sacar el oro del horno? Y él respondió: cuando lo saco y veo que está tan limpio que puedo ver mi rostro reflejado en el oro, entonces es momento de retirarlo del horno. Muchos cristianos hoy se preguntan: ¿cuánto más durará esta pandemia? Muy probablemente la respuesta sea la misma del orfebre: cuando la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Cuando la iglesia, hermanos, empiece a ir por todas partes anunciando el evangelio. Que Dios nos ayude y nos dé su gracia para cumplir fielmente y movernos, dejarnos mover por Dios de nuestra zona de confort. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Qué antigua, pero qué actual también, Señor. Cómo a través de esta experiencia traumática que vivió tu iglesia en Jerusalén, tenemos enseñanza hoy, Señor, en nuestro siglo XXI. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y concédenos tu bendición de ser testigos tuyos, no solamente en la ciudad donde vivimos, sino más allá de nuestra ciudad y más allá de nuestro estado y más allá de nuestro país. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.